A ver, vamos a entrar ya en el capítulo 7 de Mateo y ya terminando, ¿no? Hemos tenido toda una serie, ya muchas semanas, hasta meses creo, de estudio del Sermón del Monte. Entonces vamos a entrar en este capítulo donde hay algo más, ¿no? Siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo, algo muy interesante para nuestras vidas, algunas cosas que tal vez no entendemos bien, algunas cosas que nos faltan aprender. Quizá ya lo hemos escuchado alguna vez, pero creo que necesitamos reforzar también algunas cosas. Entonces, comienzo con una pregunta. A ver, ¿qué tan ligeros, qué tan rápidos, qué tan prontos somos nosotros a juzgar a otros, a juzgar a las personas? ¿Va? ¿Qué tan rápidos somos? ¿Qué tan ligeros somos? ¿Qué tan ligero eres? ¿Qué tan ligero o qué tan pronto reaccionas cuando ves algo, cuando ves algún defecto, cuando ves alguna falla, cuando ves que alguien se equivoca, ya sea en tu hogar, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu centro de estudios, en cualquier lugar, con cualquier relación que puedas tener de amistad o de pareja, o de padre a hijo, de hijos a padres, ¿qué tan pronto, qué tan rápido eres para juzgar, para criticar o para emitir un juicio, ¿no? Acerca de lo que puede pasar con alguna persona? ¿Sí? Ya tienen la respuesta. No me lo van a responder, así es que no se asusten. No es que van a escribir y van a responder. Solo les hago la pregunta para introducir al tema ya. Y creo que de todos, o para todos, sería la respuesta que somos así veloces, somos muy rápidos. Al menos yo reconozco. No sé si ustedes lo quieren reconocer o no, pero reconozcanlo, hermano. Es nuestra verdad, es la verdad, es nuestra naturaleza. Y es por eso que justamente Jesús aquí va a tocar este tema y va a dejar bien en claro eh, por qué es que nosotros no deberíamos de ser tan prontos, tan ligeros, tan rápidos para juzgar a las personas. Entonces, vamos ya de plano a lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y leemos entonces en el capítulo 7, versículos del 1 al 6. Leemos entonces la palabra de Dios, estos versículos. Dice en el capítulo 7, verso 1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí de entrada nomás ya está un mandato, ¿no? De parte de Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 2: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestros, vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y es muy fuerte. Jesús siempre fue muy fuerte cuando hablaba con los fariseos, con los que estaban ahí en ese entonces, porque él veía ciertas actitudes de parte de ellos y entonces él los confrontaba y para que ellos corrijan su error, porque de pronto estaban equivocados, ellos creían que estaban haciendo bien, ellos creían que estaban en lo correcto, según su concepto, según su forma de ver las cosas, pero Jesús va a hacerles ver ese gran error. Y entonces, por naturaleza, les decía, nosotros somos muy rápidos, muy prontos a juzgar a veces.
Tal vez ni siquiera nos damos cuenta y ya hemos emitido un juicio. Cuando alguien se equivocó, cuando alguien falló, cuando alguien no hizo las cosas bien. Y eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Que tal vez nosotros pensamos que somos perfectos, que no tenemos errores y no hay mucha empatía, tal vez cómo se sentirá la otra persona cuando nosotros emitimos un juicio o cuando muchas personas comienzan a juzgarlo. Entonces, es por eso que Jesús va a enseñar una gran verdad aquí. Y Jesús expone, ustedes ven ahí resaltados en el versículo 5, cuando Jesús de una forma muy enérgica está ahí en signos de exclamación y dice hipócrita, muy fuerte, ¿no? La palabra que usa ahí, el calificativo que usa ahí para, para los fariseos. Y les dice por qué. Más adelante en los siguientes versículos le va a decir por qué. Y entonces Jesús va a exponer ahí la hipocresía de ellos, porque ellos estaban juzgando, ellos estaban condenando a otros. Ellos estaban poniendo en la posición de jueces y estaban emitiendo juicio y lo estaban juzgando y estaban condenando a otras personas, aunque ellos también tenían serios problemas, serios defectos, también ellos eran tal vez igual o tal vez hasta peor que aquellas personas a las cuales ellos juzgaban. Entonces, y tal vez ni siquiera ellos podían corregir esos errores, esos defectos, y sin embargo ellos se atribuían esto, ¿no? De juzgar, de condenar a otras personas. Entonces es por eso que Jesús va a exponer esa hipocresía, le va a decir delante de la gente, ustedes son hipócritas. Este tema por contexto, entonces, tiene relación con varios asuntos, varios temas que ya hemos estado viendo. Ustedes van a recordar todos los capítulos que hemos visto, el Sermón del Monte, diferentes temas, y por contexto, esta verdad tiene relación con varios asuntos que están en el capítulo 5 y tienen que ver con el amor al prójimo. Tienen mucho que ver con el amor al prójimo y entonces sería interesante comparar, ¿no? Todo esto. Entonces vamos a leer, les invito a que ustedes puedan buscar en sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 27. Un poquito más adelante están Mateo, Marcos, Lucas. Y entonces nos vamos al capítulo 6 de Lucas. Y versículo 27. Lucas capítulo 6 y versículo 27. Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y después continúa también el relato de el juzgar a los demás, ¿no? El verso 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad
y seréis perdonados. Estos versículos tienen mucho que ver, tienen mucha relación con lo que vamos a ver en esta noche. Y en Mateo 5:7 también vamos a encontrar otro versículo. Ahí lo leemos. Mateo 5:7. Regresamos al libro de Mateo. Capítulo 5, verso 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vaya anotando o vaya grabándose eso en la mente, o que le quede en la mente. ¿Qué tiene que ver esto de bienaventurados? Dice, muy felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cuando nosotros condenamos, cuando nosotros juzgamos, es porque no tenemos misericordia. Es porque no somos como Dios, misericordioso. La naturaleza de nuestro Dios es misericordioso. Antes de Él emitir su juicio, lo cual nosotros merecemos, sí lo merecemos, el castigo, la ira de Dios, antes de eso se interpone su misericordia. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Eso nos falta. Y entonces, pero sin embargo aquí deja registrado Jesús y dice, bienaventurados, muy felices los misericordiosos. Los que antes de juzgar, antes de criticar, antes de emitir un juicio, primero somos misericordiosos, entonces eso va a traer para nosotros mucha felicidad. Y dice, bienaventurados seréis, porque vas a alcanzar un día también misericordia. Si tú eres misericordioso, si yo soy misericordioso, en algún momento también vamos a alcanzar misericordia, no solamente de Dios, sino también de las personas. Y si no es así, va a suceder lo contrario. Y vamos a ver eso más adelante también. Ahora dice, no juzguéis, sigue después de amad a vuestros enemigos. Si han estado atentos, después de que hemos leído todo esto, dice, amad a vuestros enemigos, y después continúa en Lucas, amad a vuestros enemigos. O sea, Jesús siempre dijo esto, de que cuál es la diferencia entre nosotros y los demás si es que nosotros amamos a los que nos aman, si es que nosotros somos misericordiosos con los que tienen misericordia, si es que nosotros damos a los que nos dan, si eso también hacen los no creyentes, si eso también hacen los pecadores, los mismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que nosotros amemos a nuestros enemigos. Entonces, todo esto tiene relación con esta gran verdad, ¿no? Del juzgar, del condenar a los demás. Y esto va a malograr las relaciones entre hermanos. En la iglesia, esto va a ser algo que malogra, algo que destruye la relación entre los hermanos. Tenemos que considerar, hermanos, de que en la iglesia nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de un crecimiento, el cual se inició cuando aceptamos a Cristo y a unos estarán aquí, otros estarán un poco más arriba y así, pero eso no quiere decir que estés en la perfección. Entonces, vamos a fallar, vamos a caer, vamos a tal vez a equivocarnos, pero eso no da lugar a que alguno de nosotros comencemos a juzgar, a condenar, a criticar a los hermanos que están o a los más débiles o a los que tienen por ahí ciertas caídas o ciertos errores o ciertas cosas que aún no dejan de lado en sus vidas. Nosotros no somos nadie para juzgar. Y eso tiene, y todo esto tiene una razón. No es que Jesús lo dice porque sí, sino que tiene una razón. Y tal vez no solo una razón, tiene muchas razones, las cuales nos van a favorecer a nosotros. Algo que entender también es que cada cosa que está ahí, cada verdad, cada mandato que Dios ha dejado registrado ahí, es para cuidarnos a nosotros, es para protegernos a nosotros. Cuando Jesús dice ahí del perdón, es para cuidarnos a nosotros.
Si no lo hacemos, vamos a perjudicarnos. Cuando Jesús habla de la ira es para cuidarnos a nosotros. Cuando Él habla de diferentes temas en el Sermón del Monte que hemos estado viendo, es para cuidarnos a nosotros, es por nosotros. Y ahora, hablando del juzgar, también te vas a dar cuenta que de la misma manera Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere que nos vaya bien, y entonces que no tengamos esa actitud de, de condenar, de juzgar, de ser ligeros al momento de juzgar, de condenar o de criticar a alguien. Y vamos a ver justamente esas razones. ¿Por qué razón es que Jesús dice esto? ¿Qué es lo que quiere evitar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Jesús quiere evitar que nos suceda a nosotros? Y ahí en los versículos que hemos leído está. Y una de las cosas, una de las razones es para que no seamos juzgados, es para nuestra protección. No nos conviene, hermano. Grábate esto, no nos conviene, no te conviene, no me conviene el juzgar a otros. Eso trae condenación a nosotros mismos. De la misma manera que tú juzgas o condenas a alguien, según la palabra de Dios, de esa misma manera vas a ser juzgado, vas a ser condenado. Y como Jesús nos ama, como Jesús nos ama demasiado, entonces Él quiere evitar eso. Y es por eso que dice, no os juzguéis entre vosotros, porque nosotros vamos a ser juzgados de la misma manera. Esa es una de las razones, porque en algún momento vamos a ser juzgados de la misma manera. Y entonces, para no serlo así, dice, no os juzguéis vosotros mismos. Otra de las razones es que con ese mismo juicio que juzgas, vas a ser juzgado. Y en esta enseñanza es para evitarnos esa condenación. Y vamos a ver cuál debería ser entonces nuestra reacción. ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar cuando vemos algo en algún hermano, algún error, alguna caída, algún pecado? Hay una manera correcta. Y en Gálatas capítulo 6, verso 1, vamos a encontrar cómo deberíamos de reaccionar. Busquemos este versículo, hermanos, y lo puedes resaltar, anotar ahí en tu cuaderno de apuntes. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, verso 1 dice, hermanos, está escribiendo el apóstol Pablo aquí, a la iglesia de Galacia, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo voy a leer una vez más. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seáis tentado. A ver, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que estás caminando por la calle o te vas al centro de Lima o por cualquier otro lugar y de pronto ves a un hermano o una hermana que está en algo, ¿no? Que no es agradable al Señor. Y tú lo ves y sé que automáticamente en tu mente vas a comenzar a juzgar. Posiblemente estés con eso o tal vez cuando te encuentres con otro hermano, otra hermana o con alguien de tu confianza, se lo cuentes de alguna forma, tal vez con una actitud de chisme, o puedes decir tal vez, he visto tal hermana, tal hermano, ¿cómo es posible si tantos años en la iglesia no le da vergüenza?
o le estás fallando a Dios, o es pecador, es pecadora, y tantas cosas que se podrían decir. Y entonces, o tal vez vas y se lo dices de una mala manera, de una mala forma, y entonces hay riesgo, hay cierto riesgo de que ese hermano, esa hermana, nunca más vuelva a la iglesia, desaparezca de la iglesia, por vergüenza, porque se siente mal y tantas cosas que pueden suceder. Y entonces, Pablo escribe este versículo y escribe esta carta a la iglesia de Galacia porque se estaban dando ciertos casos. Y entonces, como él tenía cuidado de la iglesia, quiere cortar todo esto y deja registrado aquí. Y dice, no, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta o en pecado, dice, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la forma correcta de reaccionar o de actuar ante esa situación? Dice, vosotros que sois espirituales, entonces si tú ya comienzas a juzgar, a condenar, a criticar y decir cómo es posible que eso está mal, se supone que ya yo soy más espiritual, ¿no? O sea, como que yo estoy más fiel al Señor, yo no haría eso, ¿no? Yo estaría diciendo indirectamente, yo cómo voy a hacer eso, yo no lo haría jamás. Entonces ya, entre comillas puede ser que seas espirituales o espiritual, más espiritual. Entonces dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurable con espíritu de mansedumbre. Es decir, con una actitud correcta, con mansedumbre, de una buena forma, con amor, en otras palabras, o en resumen, con amor. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero antes de entrar a lo que es considerándote a ti mismo, es con, con amor, y entonces tendrías que decir, hermano, hermana, Dios te ama, yo te amo y yo no quisiera que tú sigas en esto porque si sigues en esto, si tú persistes en esto, vas a terminar mal o vas a tener consecuencias negativas para tu vida y eso no lo quiere Dios y eso yo no lo quiero porque te amo. Y creo que en la iglesia también te amamos y no quisiéramos eso. Le estás hablando con mansedumbre. Muy diferente cuando tú vas, hey, ¿qué hermano, qué estás haciendo? ¿Cómo es posible? Ahora sí, le voy a decir de tal, o vas a ver. Entonces, es otra actitud totalmente distinta. Cuando tú vas y juzgas y condenas. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de ir con mansedumbre, con amor? Es de hacer volver al hermano, es de hacer volver a la hermana a los caminos del Señor, es para que piense y razone, reflexione y tome la decisión de corregir eso, arrepentirse, pedir perdón, arreglar las cosas con Dios y continuar en su andar con el Señor. Y eso queda ahí. Y después dice, considerándote a ti mismo o a vosotros mismos. Dice, no, la otra parte dice, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Ya hemos leído el versículo al inicio de Mateo. Pero cuando dice aquí, considerándote a ti mismo, quiere decir que al tú juzgar, al tú condenar, estás corriendo riesgo, estás en peligro. Si no lo haces, si no te consideras a ti mismo, si no piensas en ti mismo, entonces vas a juzgar, vas a condenar. Pero sabiendo ahora lo que dice la palabra de Dios, sabiendo ahora lo que dice Dios, lo que ha dejado Dios ahí, entonces considérate, considerémonos antes de emitir un juicio, antes de condenar, sino ir y hablar al hermano o a la hermana con mansedumbre, un espíritu de mansedumbre, con amor. Y dice también, considérate a ti mismo, piensa en ti, porque corres el riesgo, dice, no, no sea que tú también seas tentado. Puede que te suceda en algún momento a ti y te encuentres en la misma situación de ese hermano o de esa hermana. ¿Y qué vas a hacer? Porque tú no sabes cómo se están dando las cosas,
por qué situaciones están pasando. Ahora, hay que poner en claro también algo, ¿no? No se trata de esconder, de tapar, no se trata de, como la palabra también dice, ¿no? Apañar, porque debemos de confrontar, debemos de exhortar, pero es con mansedumbre, con amor, porque tampoco podemos quedarnos callados, es ir confrontar con el hermano. Hay todo un proceso, ¿no? Que eso lo podemos ver en otro momento, porque es todo un tema aparte, pero es con la correcta actitud. Entonces, ahí dice Pablo eso, ¿no? A veces por la ignorancia de muchos, por ignorancia podemos ser muy crueles, hermanos, muy duros con aquellos hermanos que a veces caen, con aquellos hermanos que a veces no llegan a la iglesia y nosotros podemos estar juzgando y no, no viene, que es relajado, que seguro esto, lo otro, y podemos ser tan duros, tan crueles con ellos, y no nos estamos considerando en algún momento, porque en algún momento podemos estar nosotros desanimados, podemos estar en la misma situación de ellos y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, no podemos juzgar, no podemos condenar. Y, sin embargo, a veces podemos ser tan duros y tan crueles con algún miembro de nuestra iglesia que decimos ser sus hermanos en Cristo. Y la pregunta entonces es, ¿quieres ser tratado de esta manera? El día que tú tal vez te desanimes, te alejes, te apartes o pueda suceder algo, te encuentras en una situación difícil, ¿cómo te gustaría que te traten? ¿Quieres ser tratado así cruelmente, duramente? ¿Quieres ser criticado? ¿O quisieras que alguien venga y te diga, hermano, hermana, mira, yo pienso esto y yo te amo, Dios te ama y corrige lo que estás haciendo? ¿Cómo quieres que te trate? De esa misma manera deberíamos entonces de actuar, de reaccionar ante ciertas situaciones. Debemos ser espirituales y mansos en nuestro trato con el hermano o hermana que peca o que está en algunas cosas que no agradan a Dios o algunas cosas que nosotros tal vez juzgamos, ¿no? Como les decía también. Recordando también que nos debemos de considerar, ¿no? Pablo habla ahí considerándote a ti mismo. También podemos caer o estar en la misma situación en algún momento. Y en Lucas, capítulo 6, verso 37, leemos otro versículo. Lucas, regresamos a los evangelios en Lucas, capítulo 6. Lucas 6, verso 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahí habla de condenar, el juzgar. Y también agrega el perdonar después. Porque a veces no se quiere perdonar cuando alguien te hace algo, porque ya lo has juzgado, ya lo condenaste. No, ¿cómo lo voy a perdonar si él me hizo esto, si ella me hizo esto, o si él hizo esto, si ella hizo esto? ¿Cómo voy a perdonar? Entonces, muy ligado va el perdón a esto. Pero si tú no lo juzgas, no lo condenas, tienes misericordia, entonces fácilmente vas a poder perdonar. Es más, añadimos aquí a lo que dice Jesús, que debemos de amar a nuestros enemigos. Entonces, va por ese lado, ¿no? De cómo quisiéramos nosotros que nos traten cuando se invierte la situación. Nosotros estamos en el lugar de la otra persona, a quienes estamos juzgando, y ellos están en nuestro lugar, en el cual nosotros nos hemos puesto como jueces, que estamos juzgando, que estamos condenando. Queremos que otros nos juzguen con tolerancia y benevolencia,
entonces juzguemos a otros con tolerancia y benevolencia. Esto me hace recordar a la regla de oro, ¿no? Que creo que la mayoría lo conocemos, que está en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 12. Ya lo voy a parafrasear, dice, así como quieras que te traten los demás, tú también trátalos igual. Es la ley, la regla de oro. En Mateo 7:12 está. También debemos de ser pacientes con otros para que tengan o ellos también sean pacientes con nosotros. Queremos que otros traten de comprender en cuanto a nuestros problemas, a nuestras debilidades, a nuestras flaquezas, a los obstáculos que tenemos. A veces queremos que alguien que nos entienda, ¿no? Pero nosotros a veces no entendemos a los demás. Entonces, debe ser esto recíproco. Tal vez estás desanimado. Quieres que te entiendan que estás desanimado, pero cuando alguien está desanimado, tú ya lo estás juzgando, tú lo estás condenando. O a veces tienes cierto problema y recurres a cierta acción, a ciertas cosas. Por alguna cosa que te sucedió, recurres a algo que no es correcto y entonces quisieras que te entiendan, pero cuando alguien hace lo mismo, tú ya estás condenando o tú ya estás juzgando. O puede ser que un hermano, una hermana, por ahí que se estancó un poco y no comienza a avanzar y comienzas a juzgar, comienzas a condenar. Pero cuando a veces te sucede lo mismo a ti, quisieras que te visiten, quisieras que te animen, quisieras que te escriban y para que tú te sientas nuevamente animado. Y puede ser eso. O puede ser que alguien no está llegando a los cultos cuando era presencial y comenzabas a condenar, a juzgar, y de pronto tú desapareciste de la iglesia un tiempo, no llegabas y querías que alguien se interese por ti, que te hable bien como para animarte de nuevo. Entonces aquí Jesús está dejando bien en claro eso, ¿no? Como tú quieres que te traten, como tú quieres que te hablen, con paciencia, con amabilidad, con tolerancia, con benevolencia y con todos los sinónimos más, entonces tú también tienes que tratar de la misma manera. Debemos hacer lo mismo entonces con ellos. Queremos que sean generosos, justos, también debemos nosotros ser así con ellos. Segaremos entonces lo que sembramos. Vamos a leer en Gálatas otra vez, 6:7. Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí está también otra vez la siembra y la cosecha, otra vez como tú quieres que te traten, debes tratar. En este caso, si tú siembras amor, siembras paciencia, siembras tolerancia, eso es lo que vas a cosechar en algún momento. Pero si tú siembras condenando a la gente, eres cruel, eres eh, impaciente, eres tal vez intolerante, ¿no? Y, y eso es lo que vas a cosechar. Tratas mal a los demás, eso vas a cosechar. Ahora, no solamente estamos hablando en la iglesia, ¿no? También lo podemos trasladar a todo ámbito, a cualquier aspecto, a cualquier etapa de nuestras vidas, en cualquier lugar que nosotros nos encontramos. Es así. Es una ley, la siembra y la cosecha. Segaremos lo que sembramos. Juicios severos, duros, precisamente será lo que cosechemos en algún momento. Otros serán severos y serán duros con nosotros. Entonces, el verso 3, ahí regresamos al pasaje principal que es en Mateo capítulo 7. Hemos leído hasta ahora el capítulo 7, verso 1.
Entonces vamos a continuar con ese pasaje. El verso 1 decía, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y el verso 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y ahí va a usar una ilustración, Jesús. Él va a usar una ilustración de lo que había dicho antes en los dos versículos anteriores. Entonces, ¿cuál es la ilustración? De que cuando nosotros juzgamos y condenamos a las personas, es como que le estás mirando a los ojos y te das cuenta que tiene algo en la vista. Y aquí dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y creo que todos conocemos la paja. Antes había unas escobas que vendían que lo hacían de paja, unas canastas que hacían de paja. Y, y dice Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo? ¿No? Algo más pequeño. Y va a compararlo con una viga. Pues sería un tronco, un madero, quizá, ¿no? Que está en tu ojo, dice, ¿no? O sea, si comparamos un tronco o un madero con una paja, hay muchísima diferencia, bastante diferencia. Y entonces dice, ¿por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que tienes en tu ojo un madero, un palo, un tronco? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sigue con las ilustraciones y dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y ahí viene el calificativo que usa, ¿no? Hipócrita le dice. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Se está diciendo, ¿cómo tú te puedes dar cuenta si tienes ahí un tronco, un madero, que no te permite ver, que no te deja ver? ¿Cómo vas a poder sacarle la paja que está en el ojo de tu hermano, que es más pequeño? Entonces, primero tienes que quitar eso que está ahí, lo que no te permite ver bien, y ahí vas a poder recién sacar la paja del ojo de tu hermano. Usa esa ilustración. Es como diríamos hoy en día, pues un oftalmólogo que tiene ahí algo que no le permite ver, sin embargo está haciendo exámenes o analizando la vista del ojo de sus pacientes. ¿Cómo lo podría hacer? Es necesario que estemos conscientes entonces. Esta ilustración quiere decir que cada uno de nosotros debemos estar conscientes de nuestros defectos. Ese madero o ese tronco simboliza pues a nuestros defectos, a nuestros defectos que quizás no nos damos cuenta, quizás no somos conscientes de ello. Y sin embargo, es tan grande o son tantos nuestros defectos, pero sin embargo nos atrevemos o nos atribuimos al juzgar a otras personas y nos atribuimos a ver los defectos de las otras personas y queremos corregirlos, queremos sacarlos de sus vidas y nosotros no somos conscientes de lo que tenemos, de nuestros grandes errores que tenemos, que nos faltan cambiar, que nos faltan dejar, que nos faltan corregir y quizás sean más que de las personas aquellas a quienes estamos juzgando. Es necesario entonces, hermanos, que seamos conscientes de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestros errores, de las cosas que nos faltan dejar, que nos faltan corregir, que nos faltan cambiar. Si nosotros no somos conscientes de ello, entonces estamos incapacitados para poder corregir o para poder enseñar tal vez a otros, y menos juzgar todavía a otros. Y es posible que estemos juzgando cosas que aún están en nosotros mismos.
Y en el libro de Romanos, vamos a leer algunos versículos más también, y a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Busquemos Romanos, capítulo 2. Libros más adelante, Romanos, capítulo 2 y versículos del 17. Romanos 2. Y ahí Pablo les va a hablar a los judíos. Dice, desde el verso 17 vamos a leer hasta el versículo 21. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos, muy orgullosos de ser judíos, muy orgullosos de ser el pueblo de Dios, muy orgullosos de tener al único Dios y verdadero, se gloriaban en eso. Y Pablo le va a decir algo ahí. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Al único pueblo, la única nación que tenía las leyes de Dios eran los judíos. Ningún otro pueblo lo tenía. Y ellos podían sacar pecho y decir, nosotros tenemos el único Dios verdadero y Él nos ha dado su ley a nosotros y nosotros nos regimos a esa ley. ¿Y qué sigue? Dice, y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Verso 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con que con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, los judíos enseñaban o muy orgullosos de ser judíos, de tener la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y enseñaban la ley de Dios. Y él era un ejemplo, ¿no? Ustedes dicen, enseñas que no se debe hurtar, pero hurtan. Ustedes enseñan que se debe respetar la ley, pero ustedes infraccionan ahí la ley. Entonces, ustedes dicen que no se debe cometer tal cosa, pero lo hacen. Y da varias cosas ahí, ¿no? Como ejemplo. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Ellos se habían atribuido el lugar que no le corresponde de jueces. Juzgaban a las demás naciones, juzgaban a los gentiles, criticaban a los gentiles. Los gentiles eran los que no son del pueblo de Israel, del pueblo judío, los llamaban gentiles. Y ellos le decían, ustedes adoran ídolos, ustedes tienen otros dioses, ustedes cometen esto, viven así, así. Pero los judíos, a pesar de conocer la ley, a pesar de conocer la voluntad de Dios, hacían lo mismo. Solamente enseñaban, pero no practicaban lo que ellos enseñaban. Y Pablo habla ahí de ciegos. Ustedes, o como en otra parte de la Biblia encontramos también de que cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Y aquí dice, el maestro debe practicar lo que enseña. El maestro debe practicar lo que enseña. Y en el libro de Mateo 23, 2 al 3, Jesús dice que los fariseos no practicaban lo que enseñaban, solo imponían las enseñanzas. Ellos decían, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Imponían al pueblo, pero ellos no
practicaban lo que enseñaban. Entonces, si nosotros no nos corregimos primero, no debemos de juzgar a otros. Si nosotros no nos corregimos primero, no corregimos nuestros errores, entonces no deberíamos de juzgar a otros. Sin embargo, le dije al principio, somos muy rápidos, muy prontos a juzgar. Es nuestra naturaleza, pero debemos de corregirla. Ahora, Jesús, aquí en estos versículos, nuevamente confrontando a los judíos, a los fariseos, vamos a ver qué continúa en los siguientes versículos. Regresamos al pasaje principal que es en Mateo, capítulo 7, y estamos entonces en el verso 5, dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿No? Y también hace ciertas ilustraciones ahí. Pero en sí, hermanos, la enseñanza, creo, de esta noche tiene que ver básicamente con el juzgar. Básicamente tiene que ver con el juzgar a otras personas, al condenar a otras personas. Nosotros a veces por el tiempo que tenemos en la iglesia tal vez, o por el conocimiento que hemos ido adquiriendo durante todos estos años, durante todos estos tiempos, puede que estemos cayendo en esto de juzgar, de condenar a los hermanos más débiles, a los hermanos nuevos, pero hay que entender de que todos tenemos defectos, de que todos tenemos errores y debemos de ser conscientes de cada uno de nuestros defectos, de cada uno de nuestros errores. Y si vemos algunas debilidades también en nuestros hermanos, lo que debemos hacer es ayudar, ser misericordiosos con ellos, ayudarlos a que ellos puedan avanzar también. Al contrario, que no haya eso de la vergüenza, sino exhortarles, reprenderles, animarles con amor. Pero no solamente hablamos en la iglesia, entre hermanos. Puede ser también que estemos juzgando, estemos criticando, estemos condenando a los que no son creyentes, a las personas de nuestro barrio que no son creyentes, a nuestros familiares que no son creyentes. Puede ser que así tan ligeramente, ya ni cuenta nos damos y ya hemos emitido un juicio, hemos condenado, hemos criticado, pero no debe ser así, porque si se escuchan las personas no creyentes, que los que están dentro de la iglesia comienzan a criticarle, a condenarle, a juzgarle, a decir, nosotros los que estamos en la iglesia sí somos así, no hacemos esto, no hacemos lo otro, y ustedes sí, o ellos sí, va a dar lugar a que ellos también no se queden callados porque van a hablar mal de la iglesia. Van a poder decir tal vez, yo no soy creyente, en cambio tal y tal y tal sí son, y hacen lo mismo que yo. Entonces ya estamos dando lugar a que se hable mal de la iglesia, a que se hable mal de Dios en sí. Y entonces no debemos de juzgar a nadie, de criticar a nadie. Porque el único que es juez, el único que juzga en sí, es Dios. Nosotros erróneamente, o debemos entender algo. En algún momento nosotros hemos salido, hemos estado sin Dios, sin Jesucristo, sin conocer la verdad. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios es que estamos ahora en la iglesia. Pero antes de conocer la verdad, vivíamos
tal cual las personas sin Cristo están viviendo ahora. Y entonces no podríamos condenarlos, criticarlos. Al contrario, lo que tenemos que hacer es seguir orando por nuestros familiares no creyentes, por nuestras amistades no creyentes, por nuestros vecinos no creyentes, para que Dios pueda tener misericordia de ellos y para que ellos en algún momento lleguen a los pies de Cristo. En algún momento sean conscientes de en qué están y puedan arrepentirse y puedan eh, llegar a Jesucristo. Porque si nosotros condenamos, si nosotros criticamos, si nosotros juzgamos, entonces va a haber una reacción de parte de ellos. Ojo, otra de las verdades de esta noche es que tú te lleves o que quede en tu mente que si tú estás condenando y si tú estás juzgando, si estás criticando, en algún momento van a hacer lo mismo contigo. Cuando te encuentres en esa situación, en la misma situación o tal vez en una situación peor. Por eso es que iniciamos con esto, ¿no? Jesús quiere protegernos, Jesús quiere cuidarnos de, de que nos encontremos en esa misma situación. Y entonces no seamos tan prontos para juzgar, para condenar, porque es para protegernos. Pablo también escribe y dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo. Entonces, hermanos, entendamos esta gran verdad que Jesús deja ahí registrado. No os juzguéis, no juzguéis, dice, ¿no? Para que no seáis juzgados. Está el para ahí. Si ustedes han sido muy buenos en lo que es gramática o en lenguaje, en el curso que llevamos, ahí vas a entender esta oración. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando tú le dices a tu hijo, le has dicho un momento, no juegues con eso para que no te quemes. Si juegas con eso te vas a quemar. Y lo mismo, Jesús está diciendo, si tú juzgas, también vas a ser juzgado. Así como tú juzgas, así vas a ser juzgado. Entonces, está muy clara la verdad aquí, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que tú juzgas, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. En conclusión, todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte, lo que hay que corregir, lo que Jesús le dijo que tenían que corregir los fariseos, los judíos, quedan registrados también para nosotros corregir si estamos viviendo de esa manera. Y ahora en este caso, específicamente con respecto al juzgar. Eso causa división, eso causa una gran división en la iglesia. Al contrario, nosotros tenemos que trabajar en función a lo que Dios dice, porque queremos que la iglesia sea unida, la iglesia crezca. Si cada miembro va creciendo, como alguna vez se lo dije también en otra enseñanza, si cada miembro crece, va a aportar a la iglesia y cada miembro pone sus dones o sus talentos al servicio del Señor, crece y entonces hacemos que nuestra iglesia pueda crecer. No dañemos a nuestra iglesia, no hagamos que la gente hable mal de nuestro Dios, de nuestro buen Dios. No seamos jueces, no juzguemos. Por ti también, por mí. Dios dice ahí, o Jesús deja registrado ahí, para que no seas juzgados. Pablo dice, considérate a ti mismo. Entonces, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado antes de juzgar, antes de condenar, antes de criticar, ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa, ya sea fuera de la iglesia, en tu trabajo, en cualquier lado, no hagas el papel de juez, no te pongas en esa posición, porque en algún momento te van a juzgar, te van a condenar de la misma manera, y Dios no quiere eso para tu vida. Entonces, evitemos esto. Termino con un versículo más que está en el libro de Santiago,
capítulo 4. Santiago, capítulo 4. El verso 10, 11. Santiago, capítulo 4, verso 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Leemos una vez más. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Ni que fuéramos perfectos. No hay nadie perfecto. Antes de ello, como le dije, es acercarnos a la persona con espíritu de mansedumbre. La intención siempre va a ser hacer volver al hermano, a la hermana, de su error, de su pecado, con amor. A nadie le gusta que le critique, a nadie le gusta que le juzguen, que le condenen, porque hay como una reacción, ¿no? Rápida. Y después decir, ¿y tú no tienes errores? No, puedes reaccionar así. En cambio es diferente cuando vas con amor, con una buena actitud, con mansedumbre, y la reacción va a ser diferente. ¿Ok, hermanos? Entonces, pongamos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que no haya que no sea tan ligero eso de juzgar a otras personas, eso de criticar, de condenar a las personas, porque indirectamente estás diciendo que tú eres perfecto. Si yo lo hago, estoy diciendo que yo soy perfecto, que no tengo errores. Pero la pregunta ahí en Santiago al final, en el verso que hemos leído, dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? El único que está en la posición de emitir juicio es Dios. Él es perfecto. Él sabe nuestras debilidades, nuestros errores. Corrijamos si hay esto en nuestras vidas. Al contrario, seamos misericordiosos. Seamos misericordiosos y que haya amor hacia nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. Porque es bien fácil juzgar a los enemigos. También hemos leído donde dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Y aún con ellos tenemos que ser misericordiosos también, así como Dios lo fue y lo es y lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Oramos. Amado Dios, gracias te doy una vez más en esta noche. Tu palabra siempre nos dará luz, siempre nos dará dirección cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo reaccionar, cuando no sabemos qué decisiones tomar. Gracias por esta noche, por este tiempo, por mis hermanos que están conectados. Gracias por tu palabra también expuesta en esta noche. Oramos que eso pueda quedar guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que decisiones que tomemos, Señor, sean en función de lo que estamos aprendiendo. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Nos veremos en la próxima transmisión. Les animo a que sigan conectándose cada
cada domingo, ¿no? En la mañana y cada domingo en la noche. Hasta una próxima oportunidad.